cada hija que llegó hasta aquí. Cada uno tiene sus luchas, sus dramas, cada uno vive sus dificultades. Hay gente herida, hay gente triste, hay gente pasando por el valle de la sombra y de la muerte, hay gente enferma, enferma del cuerpo, enferma del alma, de las emociones. Oh Señor, extiende tu mano todopoderosa y toca las vidas. Que nadie llegue al fin de este mensaje sin sentir que algo especial ocurrió en su vida. Ahora háblanos, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos, buenas noches. Una vez más estamos reunidos aquí para estudiar la palabra de Dios. Quiero mandar un saludo cariñoso a todos los amigos que nos están mirando en diferentes lugares, en diferentes países, a través de la televisión, a través del internet, y a toda la gente linda que tiene que correr, enfrentar un tránsito terrible aquí para poder llegar. Yo tengo seguridad que más de uno de ustedes no ha tenido tiempo para bañarse, para cenar, y han venido corriendo directo porque querían escuchar la palabra de Dios. Yo siempre digo, nadie va a un lugar como este para escuchar las palabras de un ser humano. Palabras humanas son palabras humanas. Tal vez por eso la propia Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo quisiera a través del mensaje de esta noche llevarte a una cosa, depositar tu confianza en Dios, únicamente en Dios y en su palabra. No creas en lo que los hombres dicen, ni siquiera en lo que yo digo. La palabra de ningún ser humano es confiable si no está apoyada en la palabra de Dios. Es por eso que los ojos de la humanidad tienen que volverse más para la palabra de Dios. Aquí está el secreto de la vida eterna. Este es el manual de sobrevivencia de esta vida. Este es el manual de la felicidad. Oh querido, si quieres tener un hogar feliz, casarte, quedarte 50, 60 años casado, feliz, ¿quieres saber cómo? Aquí. En este libro están las indicaciones. ¿Quieres tener hijos, que tus hijos sean prósperos? Aquí están las indicaciones. ¿Quieres que el dinero se multiplique en tus manos, que te alcance para todo lo que necesitas? Aquí están las indicaciones. ¿Quieres ser profesionalmente bien realizado, éxito, próspero? Aquí están las indicaciones. ¿Quieres perdonar a alguien porque sabes que ese rencor en tu corazón no está destruyendo a la persona a quien se dirige, sino que te está destruyendo a ti mismo, no te deja feliz, pero no sabes, no tienes fuerzas? Pero aquí está cómo perdonar cuando no puedes perdonar. ¿Quieres ser libertado de un vicio que te está destruyendo, está acabando con tu vida, con tus valores, con tus principios? Lo peor, acabando con la gente linda que vive a tu lado. Y no sabes cómo, no tienes fuerzas. Aquí están las instrucciones. ¿Cómo quisiera colocar en tu cabeza que cuando vas a la Biblia, tú no vas para leer un libro lleno de reglamentos, de prohibiciones, de normas, de leyes? No, porque la Biblia no es nada de eso. La Biblia es la carta de amor que Jesús te escribió, llena de consejos de un padre para un hijo, consejos que si tú los sigues te van a llevar hacia el camino de la felicidad. Pero anoche dije que hay un enemigo que no quiere que seas feliz. Entonces, al mismo tiempo que Dios quiere llevarte por el camino de la felicidad, viene el enemigo y te quiere llevar por el camino de la muerte. Y ese es el tema de esta noche. Es un tema difícil. Sabes que a veces a mí como predicador, como pastor, me gustaría todas las noches predicarte y decirte así: Dios te ama mucho, tú eres lo maravilloso, lo más lindo que Dios tiene en esta vida. Dios quiere entrar en tu vida, llevarte a las alturas maravillosas. Si yo pudiese predicarles todas las noches eso, yo me sentiría feliz. Pero cuando un predicador se compromete a predicar la palabra de Dios,
Y yo hace un tiempo me he propuesto predicar la Biblia de Génesis hasta el Apocalipsis, toda, entera la Biblia. No escoger un texto aquí, otro texto aquí, otro texto, los textos más bonitos, los textos más agradables, los pasajes que la gente más le va a gustar a la gente. No. Me he propuesto predicar toda la Biblia. Ya prediqué todo el libro de Ruth, ya prediqué todo el libro de Habacuc, de Ageo, de Sofonías todavía no prediqué, de Nahum, de Jonás. En la red pasada de Chicago prediqué toda la primera epístola a los tesalonicenses y esta semana me propuse predicar toda la segunda epístola a los tesalonicenses. Pero cuando uno se propone predicar la Biblia de un principio al fin, se mete en problemas. ¿Y sabes por qué? Porque encuentras en la Biblia que no todo es Dios te ama. Muchas veces Dios tiene que abrirte los ojos. No siempre lo que está escrito es agradable al paladar humano. Pero entonces a mí, demagógicamente, me gustaría pasar por alto este tema y predicar otro más agradable, pero no lo puedo hacer. Porque tengo que ser leal a Dios y leal contigo. Y leal con la palabra de Dios. Y por eso tengo que estudiar el capítulo 2 de 2 a los tesalonicenses. Y miren lo que dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Les voy a explicar. Ya les dije que la iglesia de Tesalónica estaba presionada, estaba perseguida, estaba maltratada, estaba sufriendo, estaba pasando por el valle de la aflicción. Parece que alguien escribió una carta a los tesalonicenses diciendo que era carta de San Pablo. Por eso Pablo dice, mira lo que dice, que no os conturbéis ni por carta como si fuera nuestra. Había llegado allá una carta supuestamente de San Pablo. No se sabe quién fue el autor de esa carta, pero evidentemente Pablo no fue, y Pablo está diciendo que él no escribió aquella carta. Pero en esa carta se le decía a los tesalonicenses, toda la persecución de estos días quiere decir que Jesús ya va a volver. Entonces, como Jesús ya va a volver, mitad de la iglesia se cruzó de brazos y pensó así, si Jesús ya va a volver, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a hacer? No, me quedo aquí orando, esperando la vuelta de Cristo. Solo que Jesús no volvía y ellos necesitaban comer. Entonces, ¿qué pasa? Como la iglesia en esos tiempos, en la iglesia primitiva, era una iglesia casi comunitaria, la mitad de los hermanos tenía que trabajar doblado para darles de comer a los hermanos que se pasaban todo el día orando, esperando la vuelta de Cristo. Y eso estaba creando malestar en la iglesia de Tesalónica. Y es interesante que eso sucede hoy día también. Muchos de ustedes han visto en el internet corriendo esas noticias de que el mes de septiembre va a ser el mes trágico para Estados Unidos, que la economía no se levanta más. Y ese tipo de emails, ese tipo de material en internet, cómo corre con una velocidad espantosa. Y la gente, ¿qué va a suceder? No va a suceder nada, querido, ya estamos terminando septiembre. Yo les confirmo por la palabra de Dios, nada va a suceder. Pero ese tipo de alarmismo aparece siempre. Y muchas veces predicadores se aprovechan de eso para comenzar a asustar a la gente. Y entonces viene Pablo y le dice a los tesalonicenses, miren, ahora le van a encontrar más sentido a la lectura del texto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cercano. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 3.
nadie os engañe, en ninguna manera, porque Jesús no vendrá sin que primero venga la apostasía. Ahora entramos en la parte difícil. Y se manifieste el hombre de pecado. Antes de que Cristo venga, tiene que manifestarse la apostasía, tiene que manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra Dios y contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Interesante lo que Pablo está diciendo aquí. La palabra que me impresiona es la siguiente, miren, dice así: nadie os engañe. En el libro de Tesalonicenses, en la epístola a los Tesalonicenses, la palabra engaño se repite muchas veces. Parece que Pablo está preocupado, que no te engañen, que no te engañen, que no te engañen, que no te engañen. ¿Qué cosa es engañar? Engañar es hacer creer que la mentira es verdad. Yo te vendo un carro como si fuese verdadero cuando es mentiroso. Yo te vendo una corbata Pierre Cardin cuando es una corbata de $3. Hacerte creer que lo que te estoy vendiendo es verdad cuando es mentira. Eso es engañar. Pero para que tú me puedas comprar la corbata Pierre Cardin de $3 como si fuese legítima, yo tengo que hacerla lo más parecido a la legítima. Eso es engañar. Y Pablo dice, tienes que tener cuidado que no te engañen, que no te engañen, que no te engañen. ¿Quién es el padre del engaño? Quiero leerles lo que dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Mira lo que dice: después hubo una batalla allá en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban. Miguel en la raíz hebraica, Jesús. Y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sabes quién es el autor del engaño? El enemigo. Porque Dios, ya te dije, Dios quiere llevarte a la eudoxia, aquel destino glorioso, aquel propósito maravilloso que Dios tiene para ti. Dios quiere llevarte para allá. Ahí aparece el enemigo de Dios y quiere llevarte a la muerte. Pero tiene dos maneras para llevarte a la muerte. Te agarra y te lleva por la fuerza, te obliga a ir para la muerte. Y muchas veces el diablo hace eso, pero se ha dado cuenta que obligar no es una buena arma. Porque cuanto más te obliga, parece que dentro de ti aparece más brío para ir en dirección de la verdad. Entonces el diablo descubrió otra arma maravillosa, que es el arma del engaño. Arma otra eudoxia. Allá está la verdadera, aquí está la falsa. De muchas maneras. Te hace creer, por ejemplo, que la felicidad es placer. Entonces mucha gente, queriendo ir para la felicidad, está caminando la trilla del placer. Solo que la trilla del placer te lleva a la muerte. Querido, quiero que entiendas que el placer no es pecaminoso, porque el placer es fruto de los sentidos, y los sentidos fueron colocados por Dios dentro de nosotros. Por lo tanto, no tengas miedo de sentir placer. Pero cuando tú buscas el placer por el solo placer, te metes en problemas. Porque la droga te ofrece placer, la bebida te ofrece placer,
El cigarro te ofrece placer. El sexo sin límites te ofrece placer. Quiere decir, todos los vicios te ofrecen placer, pero te llevan a la muerte. Yo un día de esos recibí la carta de un hombre que está condenado a 20 años de prisión. Y él escuchó un programa mío en la radio, en la prisión, y escribió una carta para la producción y me mandaron la carta. Y es una carta triste. Porque él dice, pastor, mire, yo no soy un hombre malo. Yo era un buen padre de familia, un buen esposo, un buen vecino, un buen amigo, un buen empleado, un buen ciudadano, pagué mis impuestos. Yo soy el típico ser humano que no le hizo mal a nadie. Pero un día cumplí años. Y pastor, todo lo que yo quería era alegrarme un poco. Celebrar mi cumpleaños. Compré 10 kilos de carne. Llamé a mis amigos, a mis vecinos, a mis parientes, compré 20 cajas de cerveza, hicimos un churrasco, estábamos celebrando mi cumpleaños, pastor. Yo solo quería ser feliz, yo no quería hacerle mal a nadie. Colocamos música en la vitrola, comenzamos a bailar, allá por las 4 de la tarde ya habíamos comido, ya habíamos bebido, estábamos bailando. Y lógico, el alcohol ya había subido a la mente. Y de repente me dio la impresión que mi mejor amigo, bailando, estaba agarrando indebidamente a mi esposa. Entonces entré al dormitorio, agarré el revólver y le metí 6 balazos a mi amigo. Pastor, pero yo estaba borracho. Cuando me desperté, ya estaba preso. Y ahora estoy condenado a 20 años de prisión. Y él me decía, pastor, pero yo no quise matar, yo no quise hacerle mal a nadie, yo solo quería ser feliz. Ahí está. Él solo quería llegar a la eudoxia divina, a la felicidad, al propósito maravilloso de Dios. Pero el diablo le dice, mira, la cerveza y el churrasco aquí te va a traer eso. El pobrecito se fue para allá, acabó en la prisión. Eso es engañar. Y ese es el trabajo del diablo. Te hace creer una cosa y te lleva para otra cosa. Te hace creer que esto es lo mejor para ti. Pero por dentro, por eso Salomón dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero el fin es la muerte. Dime una cosa, si tú estás divorciado, si estás separado y estás teniendo problemas terribles con esa separación, cuando tú te casaste, ¿tú querías ser infeliz? No. Nadie es loco para casarse queriendo ser infeliz. Pero entonces, ¿por qué te casaste? Te engañaste. Te engañaste. Tú sabes que la más grande tragedia en nuestra vida es que nos dejamos engañar. Nos dejamos engañar por palabras bonitas, por palabras lisonjeras. Nos dejamos engañar por las sensaciones. Y cuando despertamos, ya destruimos nuestra vida, ya destruimos nuestros sueños, ya desperdiciamos nuestra juventud. El otro día un hombre vino llorando a mí, pastor, haga una oración conmigo. He perdido $1 millón. Y si Dios responde su oración, yo le doy $100,000 para una campaña evangelística. Le digo, ¿y cómo perdiste el $1 millón? Encontré un investimiento, un fondo de inversión, donde en 3 meses duplicaban la inversión. ¿Cómo se puede duplicar la inversión en 3 meses en un país donde los intereses no llegan a 4% al año? Dime, ¿cómo? Pero ahí viene el engaño. Entonces el primer mes te devuelven, el segundo mes te devuelven, el cuarto mes te metiste al hueco, ya no sales. Te engañaron. ¿Cuántas veces nosotros estamos quebrados financieramente? Nos engañaron. Ahora, querido, el más grande engaño no es engaño de matrimonio, no es engaño de profesión, no es engaño de negocio de carro, de venta de casa. El más grande engaño es el engaño espiritual. Porque tú puedes ser engañado para casarte mal, pero aún
con un matrimonio deshecho, creyendo en Jesús, puedes alcanzar la salvación en Cristo. Tú puedes perder todo el dinero que tenías engañado, pero en un pobre puedes alcanzar la salvación en Cristo. Pero querido, si eres engañado espiritualmente, no solo pierdes las cosas de esta vida, sino que pierdes la vida eterna. Y el diablo quiere engañarte. ¿Has escuchado hablar de la grande batalla del Armagedón? Mucha gente piensa que la batalla del Armagedón va a ser una lucha entre Oriente y Occidente allá en las tierras bíblicas. No es verdad. Si tú lees la Biblia como un todo, vas a darte cuenta que el Armagedón no es una lucha de tanques, no es una lucha con bombas, no es una lucha con metralletas. El Armagedón es una lucha espiritual que se está trabando en la mente y el corazón de cada ser humano. Es una lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y el enemigo. ¿Sabes cuál es el arma de Cristo? La verdad. ¿Sabes cuál es el arma del enemigo? La mentira. ¿Sabes cómo Cristo trabaja? Con transparencia y claridad. ¿Sabes cómo trabaja el enemigo? Con engaño y con seducción. Pero la batalla se está trabando en tu corazón. El arma divina es la verdad. Y aquí el texto de esta noche nos dice que antes de la venida de Cristo, el enemigo querrá engañarnos terriblemente a todos. Y en Mateo 24 Jesús dijo, y engañará si es posible aún a los escogidos. Vamos a analizar ahora el engaño de esta terrible. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá Jesús antes que venga la apostasía. Apostasía es salirse de la verdad, antes que venga el rey de la mentira, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Qué palabras terribles para referirse a alguien, pero Jesús está hablando de alguien. Dice que antes de que Jesús venga va a aparecer alguien a quien Pablo le llama hombre de pecado, hijo de perdición. Y nos da las características de esta persona que va a aparecer antes de la venida de Cristo. Esa persona, dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Se opone contra Dios, se levanta contra Dios, pero de una manera extraña. Mira, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Interesante esto. Este personaje aparece, se opone contra Dios, pero no lucha contra Dios, sino que se hace pasar por Dios. Se sienta en un trono y exige que se le adore como a Dios. Ahora tú me vas a preguntar, pastor, ¿dónde está ese personaje? Me impresiona cuando yo leo la Biblia, y especialmente las parábolas, las muchas veces que Jesús dijo así: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene cabeza para entender, entienda. El que tiene ojos para ver, vea. ¿Quieres descubrir quién es este personaje? Busca en la historia de la iglesia un poder religioso que se coloca en el lugar de Dios, que se sienta en un trono y se hace pasar por Dios y exige que lo adoren como a Dios. Entonces habrás descubierto. Pastor, dígame. No te lo voy a decir. Vas a tener que arrodillarte solo y pedirle a Dios y estudiar la palabra de Dios. El arma que Dios tiene para ayudarte, para que el enemigo no te lleve hacia el engaño, es su palabra.
¿Qué es la verdad? Mira lo que dice. El versículo 9 dice, a partir del versículo 8, mira, es terrible. Y entonces se manifestará aquel inicuo, está hablando de ese personaje, a quien el Señor finalmente cuando vuelva matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplendor de su venida. Este inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, quiere decir, parece Dios, se sienta en el trono de Dios, se sienta en el templo de Dios, se hace llamar Dios, habla de cosas espirituales, habla de cosas religiosas, pero por detrás está Satanás. Pero este personaje dice, hace cosas de grande poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto los que se pierden no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, porque estos no creyeron en la verdad. Oh, querido, en este momento todos los seres humanos estamos en una batalla entre la verdad y la mentira. Pastor, ¿la verdad es lo que usted está predicando? No, Señor, por favor, nunca pienses eso. La palabra, la verdad, Jesucristo lo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No creas en lo que yo te digo, cree en la palabra de Dios. Pero nosotros vivimos en un tiempo cuando la Biblia es el libro más ignorado del mundo. Sale un libro llamado El Código Da Vinci. Todo el mundo corre y lee, fascinante historia, pero nunca leyeron lo que los evangelios dicen acerca de Jesús. Pero la Biblia está ahí, ¿por qué no lees? Oh, querido, tú te vas a sorprender con lo que la Biblia tiene para enseñarte. Pero la verdad no es fácil de ser aceptada. ¿Sabes por qué? Porque la verdad duele. La mentira es como la curita, como el Band-Aid. ¿Ya te has dado cuenta por qué el Band-Aid tiene color de piel? Es color de piel, para que no se note la herida que esconde. Tú colocas el Band-Aid, parece que la piel está bien, pero por debajo hay una herida supurando. El engaño es como el Band-Aid. La verdad. La verdad es dolorosa. No es fácil confrontarse con la verdad. Yo una vez entré a un elevador. Aunque ustedes no crean, yo tuve mucho cabello en un tiempo. Y una vez yo entré a un elevador. No había nadie, estaba solito. Espejo por todas las 4 paredes y espejo en el techo. Y de repente miré arriba y vi una calva enorme allá. ¿Y sabes lo primero que hice? Fue mirar para todo lado. ¿Quién está aquí? El único que estaba en el elevador era yo. Y esa calva era mía. Yo era calvo y no sabía. Y sabes, durante algunas semanas traté de disfrazar mi calva. Porque yo tengo cabello aquí, ustedes se dan cuenta.
Entonces me dejaba crecer el cabello aquí y me lo cubría. Y me lo cubría. Pero era un problema. Cuando iba a nadar a la piscina, imagínate. Me gustaba jugar fútbol. Cuando iba a jugar fútbol, imagínate. Hasta que un día una peluquera me dijo: pastor, usted tiene que hacer una cosa. Usted es calvo. Acepte ese calvo. Ame ese calvo. ¿Y qué quieres que haga? Muestre ese calvo. Y me pasó la máquina. Y desde ese día soy feliz. Puedo ir a la piscina, puedo jugar fútbol, puedo hacer todo. Oh, querido, a veces nosotros, ¿sabes por qué? A veces, ¿por qué tenemos miedo de estudiar la verdad? Porque nos vamos a confrontar con cosas que no nos van a gustar. ¿A quién le gusta que se le diga calvo? A nadie. Pero si soy, ¿qué me resta? ¿A quién le gusta que se le diga bajito, o flaco, o feo, o cabezón, o orejudo, o lo que sea? Pero mientras yo no acepte la verdad, voy a vivir en el reino de mi mentira. No hablo inglés y digo que hablo. Me meto en problemas. No toco piano y digo que toco. Me meto en problemas. Oh, querido, para ser feliz en la vida no hay nada mejor que aceptar tu realidad. Porque cuando tú vives en el reino de tu mentira, vives con una permanente zozobra, con un permanente miedo de que te van a descubrir, de que un día tu cabello se va a caer, de que un día alguien... Pero cuando te rapas, vives feliz. Te mostraste. ¿Cuántas veces yo estudié la Biblia con personas? Un día estaba estudiando con un universitario y los ojos de él se llenaron de lágrimas. Y me dijo: pastor, ¿quiere decir que toda mi vida yo estuve equivocado? Le dije: no, hijo, tú no estabas equivocado, tú estabas creciendo. ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento de la palabra de Dios te lleva a un crecimiento permanente, nuevas verdades. Acéptalas, no tengas miedo, confróntate con la verdad. Santifícalos en tu verdad, dice Dios. Tu palabra es la verdad. Este libro maravilloso que es la palabra de Dios, yo he visto este libro hacer milagros, ¿sabes? He encontrado prostitutas en lo peor de la vida, se encontraron con este libro. Lo primero que tuvieron que entender, lo primero que tuvieron que aceptar fue su verdad, su propia verdad. Y mi verdad es que estoy en el prostíbulo y soy un objeto que se vende. Esa es mi verdad. Pero la eudoxia que Dios tiene para mí es que yo sea una princesa en el reino de Dios. Y fue ahí, a partir de ese reconocimiento de su verdad, que el Espíritu de Dios vino y los tomó y las fue llevando y llevando. Y hoy día yo podría hacerlas desfilar en la galería de las princesas de Dios. He conocido drogadictos, he conocido asesinos, criminales, he conocido homosexuales, he conocido ateos, he conocido gente millonaria, infeliz, queriendo suicidarse, gente famosa, artistas de televisión que decían: pastor, mi vida no vale nada, y sin embargo eran aplaudidos por millones. Pero la vida de esa gente ha cambiado cuando un día reconocieron su verdad. Estoy mal. Pero cómo es difícil aceptar la verdad. A veces pasamos por la vida fingiendo que todo está bien. No nos ponemos a pensar: ¿por qué hago lo que hago? Te voy a contar la historia de Pedrito. Pedrito vivía en una familia de mujeres, puras mujeres. Él era el único hombre. Pedrito tenía 12 años. Y vio un día a la hermana María de 15 años preparando un asado y cortaba la carne
de forma redonda, pero la asadera era rectangular. Y Pedrito se puso a pensar, no tiene lógica. Si la asadera es rectangular, ¿por qué mi hermana corta la carne de forma redonda? No tiene lógica. Y le preguntó, María, ¿por qué haces eso? ¿Y sabe lo que María dijo? Levantó los hombros y dijo, no sé, mamá hace así y yo hago. Pregúntale a mamá. Pedrito se fue a la mamá y le dijo, mamá, yo no entiendo. María y tú cortan la carne redonda cuando la asadera es rectangular. ¿Por qué? La mamá levantó los hombros y dijo, hijo, no me preguntes. Mi mamá hace así y yo también hago. Pedrito se fue donde la abuela. Abuela, ¿qué le pasa a las mujeres de esta familia? ¿Por qué todas cortan la carne redonda si la asadera es rectangular? Y la abuela levantó los hombros y dijo, hijo, no me preguntes a mí, mi mamá hacía así y yo también hago. Para suerte de Pedrito, la bisabuela todavía estaba viva. Entonces fue a buscar a la bisabuela y le preguntó, mamá, Bisa, ¿por qué? ¿Qué le pasa a las mujeres de esta familia? Mi abuela, mi mamá, mi hermana, todas cortan la carne redonda cuando la asadera es rectangular. ¿Por qué? Y la bisabuela le dijo, mira, yo no sé por qué mi hija, mi nieta, mi bisnieta hacen eso. Ahora yo te voy a decir por qué. Cuando yo era joven, era pobre. Y solo teníamos una asadera en casa y era redonda. Y para que la carne cupiese, la cortábamos redonda. Ahora, ¿por qué las otras tontas siguen haciendo lo mismo? En la vida, yo te digo, ¿por qué andas por donde andas? ¿Por qué vas por donde vas? ¿Por qué crees en lo que crees? ¿Por qué vives como vives? ¿Por qué? Porque tu mamá vivió, porque tu papá, porque tu abuelo, porque tu bisabuelo, y tú nunca te pusiste a pensar por qué. ¿Y dónde queda en eso toda la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios el fundamento de tu fe? ¿A quién creíste? ¿A quién sigues? ¿A un pastor? ¿A un líder humano? ¿O sigues al Señor Jesús a través de su palabra? El Señor Jesús quiere llevarte a su palabra. Dice Jesús, y recibiréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Os libertará de qué? De los traumas, de los complejos, de los vicios, libertará de la ignorancia, libertará de los preconceptos, libertará de los miedos, libertará de los temores. Yo nací en una ciudad pequeña, el interior de mi país, lleno de tradiciones. Decían que había una mula sin cabeza que a medianoche andaba, entonces yo tenía miedo de salir a medianoche a la calle. Decían que quien pasaba frente al cementerio en la noche, las almas salían y lo arrebataban y se lo llevaban. Y para remate, un día el guardia del cementerio sintió un ruido ahí y vio que había ahí una calavera, venía en dirección de él. Y comenzó a correr y la calavera venía atrás de él y se desmayó. Y quedó enloquecido. Y después descubrieron que un ratón se había metido dentro de la calavera y iba empujando la calavera.
Quiere decir, yo viví en una ciudad pequeña llena de tradiciones y amarrado a mis miedos y a mis temores, hasta que un día me confronté con la palabra de Dios y descubrí en la palabra de Dios que cuando el ser humano muere, el cuerpo va para la tierra, el soplo vuelve para Dios, no hay fantasma, no hay condenado, no hay alma penada, no hay espíritu, no hay nada. Y hoy día yo puedo ir y dormir en un cementerio a medianoche. ¿Qué me va a pasar? Yo tengo que tener miedo de los vivos, de los muertos no, porque los muertos no me pueden hacer nada. Pero quien me libertó de mis temores de adolescente fue la palabra de Dios. Pero es difícil confrontarse la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no siempre te dice lo que quieres oír. Oh, querido, esta noche yo quisiera llamarte hacia la libertad. Hacia la libertad. Anoche yo les conté la experiencia de un muchacho que hoy día es un pastor, un muchacho terrible. Tengo historias impresionantes de conversiones. Una de las más grandes conversiones que vi fue la de un muchacho asaltante que me asaltó a mí. Y Dios por su misericordia lo transformó. Y él comenzó a venir a la iglesia y era una campaña evangelística, cada noche había unas 200 personas y llegó una noche en que queríamos recoger una ofrenda, porque el cristiano también tiene que aprender a ofrendar, porque el cristiano alaba a Dios con sus cánticos, con sus oraciones y también con su ofrenda. Y le dije a él, tú vas a recoger la ofrenda, y él tenía que recoger, es decir, varios recogían la ofrenda, le entregaban todos los cestos a él y él iba por la puerta de atrás, en dirección de la calle hasta la sala de atrás. Y vino un anciano y me dijo, pastor, usted está loco, ¿cómo le va a dar a él que lleve el dinero? Ese muchacho va a correr